Dios lo llamó para restaurar la iglesia y el evangelio en 1926. Entonces esto, cuando yo voy a las escrituras, me hace pensar en la promesa de Cristo cuando estableció su iglesia. Yo estableceré mi iglesia, nos dice en Mateo capítulo 16, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo estableció su iglesia para que diera testimonio de su persona y de su obra hasta que Él venga por la iglesia que Él estableció. Entonces quiere decir que Cristo falló en preservar a su iglesia. Por estos siglos se quedó sin testimonio y por eso nacieron, entre comillas, tantas iglesias falsas, dicen ellos. Pero no le dicen a sus feligreses que Joaquín, Joaquín era miembro de una iglesia que también es una secta, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Esa secta se originó aquí en Estados Unidos y fue extendida hasta México. Y que ahí, con unos profetas falsos, tan falsos como él, Pablo y Silas, eran los que dirigían esa iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Se dividían el liderazgo entre esos dos y a él no le dieron parte del pastel. Él quería ser líder y se muda a la iglesia. Y usted sabe que la iglesia de la fe apostólica en Cristo Jesús es una rama del pentecostalismo unicitario, una rama que también se desprendió de la iglesia pentecostal unida, y es una de las varias divisiones en que esa secta está dividida con distintos nombres. Y Dios en 1926 supuestamente llamó a este hombre Aarón para que comenzara la iglesia, restaurara la iglesia que por 1800 años estaba perdida en el paganismo y fuera de la tierra. Lo mismo nos dice Joseph Smith con el falso evangelio y la falsa iglesia de los santos de los últimos días mormones, de que no, que ya se había perdido los primeros siglos y Dios lo llamó para restaurar el evangelio y el cristianismo verdadero, y es una falsedad. Lo mismo nos dice la secta de los testigos de Jehová. Hay una gran apostasía, pero Dios llamó a Charles Russell para restaurar la iglesia verdadera, el reino verdadero, y ahí están los testigos de Jehová. Y lo mismo nos dicen los adventistas del séptimo día, que no se han divorciado de la herejía y del falso espíritu de profecía de Elena de White. La iglesia está en un caos y Dios llamó a esta, sí es una como apóstola, una profeta, una mujer. Y lo mismo se puede decir de los demás movimientos restauracionistas. La iglesia de Cristo, con su énfasis en la regeneración bautismal, que sin bautismo en agua no se puede lavar el pecado, no hay vida eterna, no hay salvación. Ignoran la sangre de Cristo en ese sentido. Las pseudociencias religiosas como ciencia cristiana, unidad, unity, etcétera, etcétera. Es característica de una falsa secta reemplazar la verdad revelada. Ahora, ¿qué enseñan? Ya dije, niegan la Trinidad. Eso debe ser como, eso es lo que tienen en común todas estas sectas que mencioné ahorita. Niegan la persona y la naturaleza de Dios revelada en las Escrituras. Pero lamentablemente la iglesia, la luz del mundo, dividen a Jesucristo, como hacen todos los demás cuerpos unicitarios del pentecostalismo unicitario. Dividen a Jesucristo en Jesús hombre. Dicen que ese Jesús hombre era tan hombre como usted y como yo. Ese no era Dios.
y a Cristo. Cristo dice, es Dios. Y algunos, ahí en la luz del mundo, dice que si hubo algo de Dios en Cristo, fue después del bautismo. Dicho sea de paso, concerniente al bautismo, nosotros los bautistas fundamentales, independientes. Cuando yo digo bautista fundamental e independiente, me refiero a un bautista bíblico enraizado en las escrituras, porque la apostasía lamentablemente ha alcanzado a algunos que se llaman bautistas y creen un montón de cosas que no están en las escrituras, y un montón de cosas que están en la escritura no las quieren creer. Creemos que el bautismo, no me malentienda, el bautismo es importante. El bautismo es el primer deber de todo aquel que es salvado por Jesucristo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, lo próximo que usted debe hacer es bautizarse en agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús nos mandó, para identificarse con la persona y la obra de Cristo, y para identificarse con la Iglesia de Cristo en una esfera local, un cuerpo local de creyentes salvados, regenerados, ¿verdad? Y bautizados. Es importante, pero nunca, y a nosotros se nos llama bautista porque por el sobrenombre de rebautizadores, que volvían a bautizar a personas que habían sido, entre comillas, bautizadas antes de creer en el Evangelio. Por ejemplo, a este servidor, a mí me bautizaron a los 6 meses de nacido. No creas que tengo buena memoria, que eso fue comunicado por mis familiares. El papá de mi abuelita, Angelito Rosado, fue mi padrino, pero a mí no me pidieron permiso, ni me predicaron el Evangelio a los 6 meses de nacido, ni levanté las piernitas, ni las manitas recibiendo a Cristo, ni nada de eso. Ya cuando voy creciendo, que según esta tradición católica romana, me tocaba hacer la primera comunión, me mandaron a ser catequizado. Óigame, nos aprendíamos el rosario, nos aprendíamos el Padre Nuestro, la Ave María, y de premio, recuerdo que me gané un rosario que resplandecía, fluorescente, resplandecía en la noche. Y si usted supiera, cada vez que tronaba de noche o relampagueaba, cómo yo apretaba ese rosario y el crucifijo especialmente, creyendo que ahí estaba la esperanza. Hasta que la edad de 15 años, mayo de 1971, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Reconocí que era un pecador perdido a esa edad, que si moría con esa tradición iba a perderme para siempre, y el Señor fue mi Salvador. Pero cuando empiezan a discipular, ¿con qué dolor de cabeza le di a mi primer pastor? Ay, caramba, y decía, mire pastor, yo sé que Cristo es mi Salvador, pero eso de bautizarme de nuevo, ¿para qué necesito bautizarme de nuevo? Mire, si a mí me bautizaron cuando yo tenía 6 meses de nacido. Y el pastor me decía, sí, Carlos, pero ese no cuenta, ese no vale. Y yo, ¿cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Es que el bautismo es para creyentes. Óigame, y qué bendición que me llevó a través de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, todo el libro de Hechos. Y sí, se bautizaban solamente, no para salvarse, sino los que eran salvados. El bautismo es el primer paso que da alguien que recibe el Evangelio. Lamentablemente, por las tradiciones humanas, que también a veces nos afectan, a veces se convierte en una persona, como este servidor, y fue por rebelión, yo creo. Me convertí en 1971 y me vine a bautizar 4 años después, en 1975. Imagínense que mucho dolor de cabeza por la fuerza de una falsa tradición. Y hoy día se convierte alguien en Cristo, nace de nuevo, y
los bautizamos hasta 6 meses después, le damos permiso para desobedecer el mandamiento. Que me pregunto, hermano Rosa, ¿y cuándo se debe bautizar una persona? Si es creyente, tan pronto nace de nuevo, tan pronto crea, es bueno que se bautice. Debemos enseñar obediencia. Pero aquí nunca hemos enseñado que usted tiene que bautizarse, porque en las aguas del bautismo es que se lavan sus pecados, es que se borran sus pecados, y si usted no hace eso, usted no es salvo. Que si usted muere sin ser bautizado en agua, se pierde, no es salvo. Nosotros los bautistas fundamentales no creemos en la regeneración bautismal. Nosotros creemos que lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero para la iglesia, la luz del mundo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección no es suficiente para ganar nuestro perdón de pecado, no es suficiente para darnos la vida eterna. Ahí usted necesita creer en el apóstol de turno, bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, solamente en el nombre de solo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sí predican, igual que la Iglesia Católica Romana, igual que la Iglesia de Cristo, Movimiento de Boston, tienen esto en común con otra secta, que el bautismo es para perdón de pecados, malinterpretando, sacando de contexto a un versículo, solamente Hechos 2:38, donde Pedro manda a los judíos que eran de audiencia: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón del pecado. Y se ve, es necesario para el perdón del pecado, pero están sacando la doctrina de su contexto, basándola en un solamente texto bíblico mal interpretado. Cuando usted va a leer todo el Nuevo Testamento, usted entiende que la salvación, el perdón de pecados, es obtenido a través de ejercer fe en la obra y la persona de Jesucristo, en quien Jesucristo es y en lo que Jesucristo hizo para nosotros. Entonces ellos, la Iglesia del mundo, predica el bautismo regeneracional para perdonar sus pecados y para, entre comillas, salvación, porque ellos también enseñan que la luz del mundo es la iglesia verdadera. Escúcheme, hermanos, si usted no es miembro de la luz del mundo, aunque usted tenga a Cristo y le haya, entre comillas, recibido como Salvador, usted no tiene salvación fuera de la iglesia, la luz del mundo, con sus cuarteles allá en la hermosa provincia, en Guadalajara. No hay salvación fuera de la luz del mundo. Esa es la iglesia verdadera. Y lo mismo nos dice el catolicismo romano. Todas las sectas dicen lo mismo. Pero aquí ellos no solamente rayan y fallan en cuanto a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, no falla en cuanto a la doctrina de la Biblia, falla en cuanto a la doctrina de la iglesia, fallan en cuanto a la doctrina de la salvación. Es triste, porque ellos equiparan, como ellos dividen a Jesucristo en dos personas, Jesús un mero hombre y a Cristo, entre comillas, lo divino en Jesús. Pues decían que en el tiempo de Jesús, aquellos que, entre comillas, adoraron a Jesús, no estaban adorando a Jesús, sino que estaban adorando a Cristo en Jesús. Pero de alguna manera, en 1926, ya Cristo no estaba en Jesús, Cristo estaba en el apóstol Aarón. Entonces ellos adoraban a Cristo en Aarón. Y todavía se ve esa tendencia en los himnos, que en su himnario, un himnario oficial de la Iglesia del Mundo, va a tener ese cántico hermoso que muchos
muchas iglesias cantan, al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey.